Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre su pecado. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. La reconciliación de Dios en el hombre obra a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Él nos eleva a una categoría nueva, nos hace sus hermanos, aún nos participa de su divinidad, nos hace sus hijos. Esto es importante, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y la palabra reconciliación tiene un significado. Dice, este verbo hace mención de dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando una amistad que se encontraba interrumpida por una desavenencia. La palabra restaurar dice recuperar, recobrar, reparar, renovar, volver a una estimación que antes se tenía. Dice acción y efecto de redimir. Entonces vemos ahí la reconciliación de Dios con el hombre. Se obra a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios es poderoso. Dios, cuando miró que Adán y Eva habían pecado, dice que Él empezó a planear lo que iba a hacer, porque Él ya había pensado que iba a mandar a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Porque Adán y Eva cometieron pecado y ellos pecaron y la presencia de Dios se apartó, porque Adán y Eva pecaron delante de Dios. Dice, el pecado trae enemistad contra Dios. Cuando nosotros pecamos, hay una enemistad entre Dios y el hombre. Las primeras relaciones que existían entre Dios y el hombre eran relaciones de amor, de unidad y de cercanía. Esas eran las primeras relaciones que habían, de amor, de unidad y de cercanía. Porque el pecado trae enemistad entre Dios y el hombre. Génesis 3, el 9 y el 10. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Vemos ahí que Dios, que ahí el hombre se dio cuenta que había pecado y se rompió esa comunicación que había del hombre con Dios y Dios con el hombre, se rompió. Y ahí se da cuenta que estaba desnudo. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. En Isaías 59, 2. Dice, vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades han hecho una división entre Dios y el hombre, y el pecado ha hecho ocultar el rostro para no oír nuestras oraciones. Y también nos dice en el libro de Isaías 53, 6. Dice, y todos vosotros nos descarriamos, todos se habían descarriado, se apartaron de la presencia de Dios. Todos, dice en Isaías 50, si los quieren anotar, Isaías 53, 6, dice, y todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su propio camino. Hubo un rompimiento de esa comunicación que había de Dios con el hombre y el hombre con Dios, una separación. ¿Por qué? Por el pecado. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, estábamos apartados de la presencia de Dios.
Y también vemos en Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, todo el mundo estaba apartado. El mundo universal estaba apartado de la presencia de Dios. Se había alejado, estaba separado. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, estaban alejados de esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había habido pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió esa comunicación. También dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos estaban separados, el mundo estaba separado de la presencia de Dios, pero Dios planeó, Dios lo hizo todo perfecto. ¿Para qué? Para venir a reconciliar al mundo con Dios. El mundo estaba a la deriva, estaban sin Dios, estaban alejados de la ciudadanía de Dios, estaban separados de Dios. ¿Por qué? Porque había habido pecado. Pero vamos a mirar la segunda parte. Hemos visto que estábamos alejados, el mundo estaba alejado de la presencia de Dios. Por eso el título de esta enseñanza es la reconciliación. Pero Dios busca esa oportunidad de reconciliar al mundo con Dios. Dios y mandó a su Hijo. Dice la reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre. La reconciliación es un cambio de relación de Dios con el hombre. En la reconciliación hay un cambio de relación entre Dios y el hombre. Cuando viene esa reconciliación hay un cambio, hay una transformación, hay una regeneración. Y dice basado nos cambia de posición. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, dice, y nos reconcilió, y vino y hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Dice, nos cambia de posición, donde nosotros estábamos allí, alejados de la ciudadanía de Dios, estábamos separados. Dice, mas Dios muestra su amor, dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es grande y es poderoso. Por eso tenemos que tener esa reconciliación. También la gracia. En este momento nosotros estamos viviendo la gracia de Dios. Y vamos a ver un versículo. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, dice que vino y nos dio vida en abundancia y sobreabundancia. Nos da esa vida en abundancia. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino y reconcilió al mundo. Y Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que tener en alta estima la reconciliación y la gracia. Porque vemos que estábamos alejados de Dios, estábamos separados, estábamos dispuestos a morir. Cuando nosotros recibimos al Señor y vino esa reconciliación, dice, nos cambia de posición. Nosotros estábamos alejados, estábamos en pecado. Pero también nos dice en Colosenses 1:13. Dice Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es poderoso, porque estábamos allí, estábamos atados por el diablo, estábamos encadenados, pero Dios nos cambia de posición. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos dice también la palabra de Dios, otra cita para confirmar, dice en Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso es importante tener en alta estima esta gracia que tenemos. Mas vosotros sois linaje. Cada uno de los que estamos aquí dice, mas vosotros sois linaje, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es precioso, por eso debemos de tener en alta estima esa reconciliación y la gracia, porque nos sacó de allí donde estábamos amarrados con cadenas. Allí estábamos en el mundo como títeres. Allí el enemigo nos movía para lado y lado, y ahí nosotros hacíamos todo lo que el enemigo quería que hiciéramos. Cuando Jesucristo vino, dice que Él no le importó. Dice que allí Él pasó el mar con una gran tempestad, con un viento tremendo. Pero dice que Jesucristo fue y buscó el endemoniado. Así como nos ha buscado a cada uno de nosotros. Por nosotros no daban nada, así como por este loco, por este endemoniado. Dice que dormía en los sepulcros, dormía allí, y por él no daban nada porque estaba loco. Dice que cuando Jesucristo le dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, me llamo Legión. Dice, porque tenía muchos demonios. Así Dios nos ha librado a cada uno de los que estamos acá. Dios nos ha librado, y a los que están escuchando, a los que están viendo allí, Él nos ha librado de las cadenas, de la potestad de las tinieblas. Y aquí dice que Jesucristo pasó el mar y fue y buscó el endemoniado, fue y lo buscó y dice que cuando Él llegó allí, ese hombre vino y se postró a los pies de Jesús y lo liberó. Porque a eso fue que vino Cristo, para reconciliar al mundo con Dios, para hacerlo libre de las cadenas, de las ataduras, de las cargas de opresión. Dice que este hombre dormía en el cementerio, estaba atado por el diablo. Pero Cristo vino y dice que lo restauró. Dice, lo restauró. Cuando la gente del lugar, del contorno vino y lo miró, dice que estaba vestido en su juicio cabal. Estaba vestido, ya estaba cambiado. Entonces la gente se admiraba de lo que Dios hacía, porque Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que no le queda grande en nada. Y Dios vino y lo liberó, así como nos ha liberado a cada uno de nosotros. Dios nos ha liberado de muchas cosas, de vicios, de tantas cosas, de temores, de ruina, de miseria. Y dice que este endemoniado, este hombre quedó en su juicio cabal. Y dice que él quería irse con Jesús a llevar la palabra. Jesús dijo, no, vaya y cuente a su familia cuánta misericordia Dios ha tenido contigo. Va a su familia y cuente, así como nosotros tenemos que ir a compartir la palabra de Dios a las familias que no conocen. No nos debe dar temor de compartir la palabra de Dios. Así
como este hombre. Él quería irse con Jesús y él dijo, no, vaya y cuente cuánta misericordia Dios ha tenido con cada uno de los que estamos acá. Mucha misericordia. Y dice que aquí él fue restaurado, pero también el Señor enseñaba una parábola. Él enseñaba la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo era una parábola. Dice que él, dijo, el hijo pródigo se fue y malgastó todo lo que el padre le dio, su herencia, fue y la malgastó. Pero dice que un día reconoció que tenía un padre. ¿Cuántos de nosotros debemos de reconocer que tenemos un Padre, un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios sublime? Debemos de reconocer que tenemos un Padre. Dice que este hombre, este hijo pródigo vino, dice que venía oliendo, yo creo que olía a lavaza, olía a muchas cosas sucias, porque estaba cuidando los cerdos y comía de las algarrobas de los cerdos. Pero ese padre de familia que estaba representando a Dios, ahí en esa parábola estaba representando a Dios. Dice que el padre no le importó cómo venía oliendo, a suciedad, a mugre, a tantas cosas. Dice que fue y lo abrazó y vino y lo trajo a su casa, le puso un anillo, lo cambió con ropas nuevas. Dice que lo hizo bañar y le hicieron fiesta. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Dios hace con nosotros cada día todas estas maravillas, todas estas cosas. Y a veces nosotros no valoramos esa presencia de Dios que está en nosotros. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y vamos a mirar, aunque este punto ya lo han recalcado aquí muchas veces, la intimidad. Aquí han recalcado mucho ese punto, la intimidad. Cuando nosotros vamos a la intimidad, nosotros podemos ir allí a la intimidad y rasgar nuestro corazón. Ir allí y rasgar nuestro corazón. Renunciar todo aquello que nos hace cada día caer, que nos hace ofender a Dios. Debemos de renunciar allí en la intimidad. Pero el Señor me mostraba, dice la palabra de Dios también en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí en esa intimidad podemos ir con toda nuestra sinceridad, porque el Señor está ahí. Cuando vamos a la intimidad, ahí estamos. El Señor nos conoce por dentro y nos conoce por fuera. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero el Señor me mostraba algo allí, cuando Él me mostraba de la intimidad. El Señor me mostraba y me mostró cómo el velo del templo en el Antiguo Testamento se partía. Mientras que yo estudiaba esta palabra, el Señor me mostraba cómo el velo del templo llegaba y se partía en dos, y una parte cabía para un lado y la otra para el otro lado. Y el Señor me mostraba que ahora nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podemos de entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pero el Señor me mostraba ahí que ese velo se rompió para nosotros de entrar confiadamente. Pero Dios me mostraba, y el lugar, ese lugar santísimo, todas las paredes, esta parte el Señor me la dio. El Señor me mostraba las paredes del lugar santísimo, eran recubiertas de oro finísimo. Dice que las columnas, los querubines, todo era recubierto de oro fino,
finísimo en ese lugar santísimo. Pero cuando el velo se rompió, dice, podemos de entrar. Y el Señor me mostraba cómo ese lugar lo hicieron como con tanta belleza, con algo muy especial, porque dice que las paredes, dice que las columnas, los serafines eran de oro finísimo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y qué representa ese oro que había en ese lugar santísimo? Y el Señor me decía que representaba los atributos de Dios. Y nosotros ahora como cristianos podemos de entrar tranquilamente, porque en la intimidad es como si estuviéramos en el lugar santísimo. Nosotros ahora podemos de entrar, pero antiguamente no. Antiguamente, porque ahí estaba la misma presencia de Dios en ese lugar. Dice, eran los atributos de Dios. Dice que Dios, Espíritu Creador, Dios omnipotente, eterno, sustentador, Dios eterno, santo, santo, 3 veces santo. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero y el Señor me mostraba, en el Antiguo Testamento solamente una vez al año podía entrar el sacerdote a expiar el pecado del pueblo. Ahora nosotros podemos de entrar todos los días y rendir nuestro corazón ante la presencia de Dios. Y ese sacerdote, si llevaba un mínimo pecado, caía muerto en ese lugar santísimo y tenían que jalarlo con cuerdas. Pero ahora, como estamos por gracia, podemos de entrar a esa intimidad, a ese lugar santo, y derramar y arrancar aquellas cosas que ofenden a Dios, aquellas cosas que no nos dejan estar en la presencia de Dios como es digno, como es debido. Y algo que el Señor me mostraba dice que cuando Dios tuvo el encuentro, o sea, Moisés tuvo el encuentro con Dios, dice que el Señor le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que está pisando es santo. Y era un lugar, era un terreno. Pero ¿qué le dijo Dios? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que está pisando es santo. Y era un terreno, era un lugar. Pero ahora nosotros, cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que están en las congregaciones, de los que hemos recibido al Señor de todo corazón, somos templo del Dios viviente, somos templo de ese Dios viviente. Pero nosotros no valoramos que somos templo, no valoramos esa presencia de Dios. Porque pecamos deliberadamente, pecamos, caemos y nos levantamos y otra vez volvemos y caemos. Pero el Señor quiere arrancar de raíz aquello que nos impide, la presencia de Dios, aquellos que nos alejan de esa presencia del Señor. Es muy importante porque el Señor, cuando hablaba con Moisés, ¿por qué le dijo, quítase las sandalias? Porque era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Así como estaba allí la presencia de Dios en ese lugar santísimo. Y ahora nosotros que tenemos esa entrada, que tenemos esa gracia, que podemos nosotros llegar ante esa presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy,
aquí estoy, lávame más y más de mi maldad, porque es un Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios, dice en Isaías 51, Isaías 55:1, dice, todos los sedientos venían a las aguas. Todos los sedientos deben de venir a las aguas a tomar el agua de la poderosa palabra de Dios, a tomar esta palabra, a leerla, a escudriñarla. Dice, todos los sedientos venid a las aguas. Dice la palabra de Dios también en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Debemos de estar a cuentas con el Señor, porque la venida del Señor está a las puertas y Dios va a llevar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, dice, serán como blanca lana. Si fueren negros o como sea oscuros, dice que vendrán a ser como blanca nieve. Eso es lo que hace Dios con nosotros, que nos ha dado esa gracia, nos ha dado esa reconciliación, pero nosotros como pueblo de Dios no la tenemos en alta estima, no cuidamos la salvación, no la cuidamos. Nosotros pecamos y volvemos y pecamos y volvemos y nos arrepentimos, pero el Señor me decía que el tiempo ya está cerca, la venida del Señor está a las puertas, que debemos de estar apercibidos con el Señor. Entonces por eso dice, venid, venid. Y el Señor dice que cada uno de los que están acá, vengamos y le pidamos perdón al Señor. Allí en la intimidad o aquí se pueden arrodillarse. Dile, Señor, aquí estoy. Arranca esto que me hace cada día patinar, que me hace caer, que yo ofendo a Dios deliberadamente, que su presencia se aparta de mí, que no tengo en alta estima esa gracia. Vamos.